Abrimos entonces, hermanos, la palabra del Señor y lo hacemos en la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo número 4. Romanos capítulo número 4. Nos dice la palabra del Señor, el versículo número 9: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Pueden sentarse, por favor. Bueno, hermanos, al leer así la escritura, no deja uno de preguntarse, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir Pablo con todo esto, verdad? Y vamos a tratar con la ayuda del Señor de explicar un poco a qué se refieren estas palabras que hoy nosotros hemos leído. Para eso, hermanos, siempre tenemos que recordar lo que estudiamos o reflexionamos en la última ocasión. Y en la última oportunidad nosotros vimos cómo Pablo habla sobre el medio para alcanzar la salvación. Y el medio para alcanzar la salvación es la fe que la persona pueda desarrollar o pueda tener en el sacrificio del Señor Jesucristo. Es la fe en el Señor la que hace posible que el ser humano, sus pecados le sean perdonados, que el Señor perdone sus iniquidades y le dé entrada a la eternidad de gloria. Pero el argumento de Pablo no solo es mostrar el camino de la salvación, sino mostrar que es el único camino para alcanzar la salvación, es el camino de la fe. Y de ahí entonces es que la última oportunidad pudimos ver cómo Pablo mostraba que el camino de las obras era un camino equivocado y que ninguna persona podía sustentar su esperanza de la salvación por el hecho de hacer obras que pudiesen alcanzar el agrado de Dios. Dijimos entonces que la fe era sin obras, que alcanzar la salvación era ese milagro de Dios producido en nuestros corazones. Y dentro de ese argumento, Pablo utiliza el texto del libro de los Salmos, donde él habla de bienaventurados aquellos a los cuales el Señor le perdona sus pecados, a los cuales el Señor
echa fuera sus iniquidades y donde el Señor no toma en cuenta sus faltas. Dijimos que esas palabras Pablo las toma del Salmo 32 y que es David el que las está mencionando. Y que la idea de Pablo era transmitir que la reconciliación con Dios se hacía posible sencillamente a través de un acto de misericordia de Dios y no a través de un esfuerzo puramente humano. En ese sentido, ahora Pablo en el versículo 9, él va a decir: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión. Pablo, hermanos, si usted se percata en estos 4 versículos que hemos leído, hay una palabra que se va a repetir con frecuencia, por lo menos 8 veces, y es la palabra circuncisión. Y ahora Pablo lo que va a hacer en estos 4 versículos es mostrar que la salvación no se obtiene a través de un rito religioso, a través de una señal como en este caso los judíos la tenían, que era la circuncisión. Posiblemente, hermanos, como lo he dicho ya en otras ocasiones, el lenguaje que Pablo utiliza no nos es a nosotros tan agradable, porque hay una diferencia muy abismal cuando nosotros, por ejemplo, compartimos una historia de Jesús, la cual se vuelve interesante y a la vez entendible, que cuando mencionamos estos versículos que hemos leído, y en particular palabras a las cuales nosotros no estamos familiarizados, porque aquí se habla, dije, de la circuncisión y de su contraparte, que es la incircuncisión. Y la circuncisión, hermanos, no era más que una pequeña cirugía que se hacía en el prepucio de los hombres, como una señal del pacto que Dios tuvo con Abraham. Entonces, cuando se habla de circuncisión, se está hablando de una señal externa que tenían todos los hombres judíos para identificarlos que estaban dentro del pacto que Dios estableció con Abraham. Cuando se habla de la incircuncisión, lo que quiere decir es aquellos que no están circuncidados, aquellos que no tienen esa pequeña operación en su prepucio. Y aquí, hermanos, vale la pena ampliar un poco, porque aunque para nosotros no signifique relativamente nada la circuncisión, porque este es un trato de Dios con los judíos, con el pueblo de Israel, se hace necesario que por lo menos logremos entender, así a grosso modo, lo importante que era para los israelitas, para los judíos, esta señal externa de la circuncisión. Era, hermanos, tan importante porque esta era una marca irrevocable de todos los descendientes de Abraham, que los identificaba, dije, como el pueblo escogido de Dios. Sin esa marca externa, nadie podía considerarse judío, aunque lo fuera desde el punto de vista sanguíneo. Hay, hermanos, una declaración rabínica, es decir, hay una declaratoria de los líderes religiosos, de los maestros judíos, donde ellos decían que ningún hombre israelita circuncidado descendería al infierno.
Esa era una declaratoria. O sea, todos los rabíes, los maestros del judaísmo enseñaban que ningún israelita circuncidado iba a estar en el infierno. Es más, ellos decían que Abraham mismo iba a estar, hermanos, en la puerta del infierno para evitar que esto sucediera. Es decir, Abraham iba a estar ahí en las puertas del infierno, revisando que si pasara un judío circuncidado, automáticamente él lo sacaba para que no llegara al infierno. Había también una creencia, ellos aseguraban, mejor dicho, que un ángel descendía, hermanos, para estirar el prepucio de los judíos muy pecadores. Y esa acción que este ángel hacía, lo que provocaba era que evitaba que esos judíos pecadores llegaran al infierno. Solo, hermanos, por decir algo, esto que les he mencionado son argumentos que los judíos tenían para resaltar la importancia de la circuncisión. O sea, para los judíos la circuncisión era, como dije, la muestra palpable, externa, visible, de que ese hombre era no solo un judío, sino uno escogido por Dios. Y eso automáticamente lo facultaba para poder alcanzar la salvación. Esa era la comprensión que los judíos tenían. Y ante esa comprensión es que ahora Pablo está diciendo estas palabras. Y Pablo dice, entonces, en este versículo 9, entonces dice, ante la pregunta, ¿cuál es esta bienaventuranza? ¿Es solamente para los que están circuncidados o es para los que no están circuncidados también? Esa es la pregunta de Pablo. Y luego sigue y dice Pablo, porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe por justicia. Entonces lo que hace Pablo es, ante la pregunta que él hace, responder y dice, en otras palabras, Pablo dice, si la circuncisión, la salvación, mejor dicho, es solo para los que están circuncidados, entonces, ¿dónde queda Pablo? Porque Pablo se le declaró justo siendo aún incircunciso, es decir, no estaba circuncidado. Eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo número 9. Y vea lo que dice el versículo número 10. ¿Cómo pues le fue contada a Pablo, a Abraham por justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y él responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Pablo entonces está diciendo en este versículo que cuáles fueron las circunstancias para considerar a Abraham justo. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Y evidentemente Pablo está diciendo que Dios aceptó a Abraham antes que éste fuese circuncidado. Y para que nosotros, hermanos, tengamos claro las palabras que Pablo está diciendo en este versículo 10, nos lleva a nosotros a analizar lo que dice Génesis 17, porque en Génesis 17 se habla de la circuncisión de Abraham. En el versículo 24 se nos va a decir que Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado.
99 años cuando a Abraham se le practicó esa pequeña cirugía en su prepucio para identificarlo como el pueblo de Dios. El siguiente versículo, que es el 25, nos va a decir que Ismael tenía 13 años de edad cuando fue circuncidado. Ahora, ¿por qué yo estoy mencionando esto? Porque aquí estamos en el capítulo 17, cuando Abraham se circuncida, y se nos dice que tenía 99 años. Pero en el capítulo 15 de Génesis, en el versículo 6, se nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y si usted hace memoria, dijimos que en el capítulo 15 de Génesis, Abraham se sentía un tanto decepcionado porque no tenía descendencia, y él sentía que su siervo iba a ser el heredero de todo. Entonces Dios se ve en la necesidad de sacarlo y decirle: observa las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? Porque si las puedes contar, así será de numerosa tu descendencia, como las estrellas del cielo. Entonces, en el capítulo 15 dice que entonces Abraham creyó a Dios. Esa palabra y esa acción de Abraham de creerle a Dios le fue declarado como justo delante de él. Por lo menos, hermanos, hay 13 años de diferencia, porque Ismael no había nacido todavía cuando el Señor le dijo y lo declaró justo delante de él. Entonces el versículo 10 está diciendo cómo, pues, bajo qué circunstancias a Abraham se le declaró justo. Bajo la condición de estar circuncidado, o bajo la realidad de que todavía no estaba circuncidado. Entonces la Escritura nos dice que cuando Abraham creyó, cuando a Abraham se le declaró justo, todavía él era un gentil. Abraham era, hermanos, un gentil. Entonces la bienaventuranza de la que David está hablando, hermanos, no se limita solo a los que estaban circuncidados. La bienaventuranza de que los pecados pueden llegar a ser perdonados por la gracia de Dios, y que el Señor no inculpa de pecado a aquel que se acerca a Él y cree. Hermanos, eso tiene que ver no con aquellos que tuviesen la señal externa de la circuncisión, sino con aquellos que pueden creer en Dios. Amén. Espero que no los esté confundiendo, hermano. O sea, si usted está ahí sentado y se distrajo pensando otras cosas, ya le costó. Entonces nos está llevando Pablo a que a Abraham se le declaró justo, siendo Abraham un gentil, porque gentil era sinónimo de incircunciso. A Abraham se le declaró justo cuando todavía faltaban por lo menos 13, 14 años para que se circuncidara. A Abraham se le declaró justo no porque ya tenía la circuncisión, sino porque creyó en Dios. Ahora vea lo que dice el versículo 11: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando incircunciso. Entonces, ¿qué es lo que ahora Pablo hace?
demostrar que la práctica en sí misma de la circuncisión no tiene valor. Porque habían otros pueblos que no era Israel que ya practicaban la circuncisión. O sea, la circuncisión, esa señal externa para el hombre, no fue exclusiva para los israelitas. Habían otras ciudades o otros pueblos, mejor dicho, que lo practicaban. Entonces, ¿a dónde está la clave? La clave no está en el simple hecho de que este es salvo porque está circuncidado. La clave está en el sentido que Dios le da a ese acto. Ahí está la importancia, en el sentido que Dios le dio al acto de la circuncisión. ¿Por qué Abraham fue circuncidado? No para declararlo justo. Abraham fue circuncidado como una evidencia, como una muestra de que él era un hombre justo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Y luego dice el versículo que leímos, que la recibió como señal, la señal externa del pacto que Dios hizo con Abraham, como evidencia de ser un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo dedicado a Dios. En el capítulo 17, en el versículo 1, el Señor le va a decir a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Entonces es una señal externa de que esa persona está consagrada para Dios. Eso es lo que significa la circuncisión, una señal que evidencia que esa persona tiene una estrecha relación con Dios. Y luego dice, después de esto, como sello de la justicia de la fe. O sea, la circuncisión no solo es una señal externa, sino que también es un sello. Y esto es muy interesante porque en todo el Antiguo Testamento, cuando se habla de la circuncisión, no se refiere al término sello. Ese término sello, hermanos, lo más probable es que se ocupara ya en el tiempo de Pablo para referirse a la circuncisión. Pero ¿cuál es la idea cuando se habla de sello? Cuando nosotros hablamos de sello, ¿qué se nos viene a la mente, hermanos? Cuando hablamos de sello, ¿qué nosotros podemos decir? ¿Qué es un sello? Podemos decir que sello es una marca. Podemos decir que el sello es algo que certifica, algo que autentica, algo que muestra la autenticidad, lo verdadero. Y por eso es que, usted sabe, hay instituciones que tienen sus sellos. Nosotros como iglesia tenemos un sello. Y cuando se hace una carta de recomendación o se hace algún documento importante, después de haberlo redactado se le pone ese sello. Es el sello que está atestiguando que ese documento es auténtico. Entonces es así. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que está diciendo, en otras palabras, es que la circuncisión es una marca que ratifica, que certifica, que autentica. La circuncisión es la constancia de la fe de Abraham. Y usted está preguntándose: sí, pero hermano, ¿y eso de qué me sirve a mí en la vida diaria? Espérese, ya voy a llegar ahí. Y luego va a decir ese mismo versículo: para que fuese padre de todos los creyentes
no circuncidados. Está diciendo Pablo que Abraham, hermanos, en el plan perfecto de Dios estaba que iba a llegar a ser el padre espiritual de todos los que creyeran en Dios, aunque estos no tuvieran la señal externa de la circuncisión. Para nosotros no hay ninguna dificultad. Para nosotros, pues, solo hemos creído en el Señor y ya estuvo, y eso nos basta. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo acá. Está diciendo que Abraham se convirtió en el padre espiritual de nosotros, porque Abraham fue justificado, declarado justo, sin haber recibido la señal externa de la circuncisión. Ninguno de los que estamos aquí, creo, ha sido circuncidado para considerarse salvo. Ninguno de los que estamos aquí ha utilizado ese rito como lo tenían los judíos o lo tienen los judíos para considerarse un pueblo exclusivo. Y mire, hermano, estas palabras de Pablo, porque lo que sigue, el versículo 12 dice: y padre de la circuncisión. O sea, esto está claro. Padre de la circuncisión. Esto, hermanos, es evidente. Los judíos entendían que Abraham era su padre. Eso está claro. Los judíos no tenían dificultad para entender. Y es más, lo proclamaban que Abraham era su padre espiritual. Si el conflicto es en lo que acabo de decir, el que el judío llegara a entender que aquellos que no estaban circuncidados también Abraham era el padre de ellos. Eso, hermano, esa declaratoria era algo que los judíos no lo aceptaban. No lo veían bien, decían: ¿cómo es posible? Si es que el pueblo escogido de Dios somos nosotros. Es que nosotros somos los que hemos recibido el pacto de la promesa. Fue hecha a nuestro padre Abraham. Y como una muestra de ese pacto, Abraham se circuncidó, y de ahí en adelante todos los varones nacidos en Israel, siendo judíos, se tenían que circuncidar. Y en el tiempo de Pablo se circuncidaban. Habían pasado siglos con ellos, con esa mentalidad que el padre de ellos era Abraham, pero que el padre Abraham fuera también padre de los incircuncisos. Eso era una herejía. Y dice el versículo 12, ¿verdad? Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Quiere decir este versículo 12 que Abraham es padre tanto de los gentiles como de los judíos. Eso está diciendo que Abraham es el padre espiritual de aquellos que han recibido la marca de la circuncisión, como los que no lo han recibido. Pero luego dice: lo que caracteriza al que es un hijo de Abraham es que sigue las pisadas de él. Y ustedes recordarán que eso fue exactamente lo que Jesús hizo cuando confrontó a los judíos de su tiempo. Porque aquellos le decían: nosotros un solo padre tenemos y no hemos nacido de fornicación, y nuestro padre es Abraham. Entonces se le dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Es decir, fueran semejantes a Abraham, se parecerían a Abraham.
Si ustedes son hijos de Abraham, entonces la fe de ustedes, la conducta de ustedes, la vida de ustedes fuera semejante a la que Abraham tuvo. Pero ustedes no se parecen en nada a Abraham. Ustedes son hijos del diablo, les dice. Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo, porque lo que ustedes hacen es quererme matar, porque yo les estoy diciendo la verdad, dice. Entonces, hermanos, ¿de qué se trata esto que Pablo está diciendo? Hay algunas aplicaciones que podemos sacar. La primera de ellas, hermanos, es que no son las apariencias externas las que nos declaran justo delante de Dios. O sea, porque la circuncisión era algo externo y los judíos se jactaban de eso externo. Y si alguien no tenía eso externo en ellos, automáticamente los rechazaban. Entonces, ¿de qué se trata, hermano? Las apariencias externas no nos declaran a nosotros justos delante de Dios. ¿Y cuáles son las apariencias externas? Una serie de cosas, hermano. Como por ejemplo, aparentar ser cristiano cuando en la práctica no lo somos. La apariencia externa es que alguien pueda tener una Biblia y no crea lo que esa Biblia dice. La apariencia externa puede ser que se declare como cristiano ante los demás, pero su corazón está corrompido y no se sujeta a la voluntad de Dios. Las apariencias externas tienen que ver con las cosas incluso nuestras que usamos, que es lo que el Señor criticó de los fariseos, porque ellos mandaban hacer sus trajes, sus vestimentas con flecos grandes, y entonces para aparentar piedad, y Él tiene que confrontarlos y hacerle ver que la espiritualidad, el ser declarado justo, no estaba en la vestimenta que ellos usaban, aunque la vestimenta aparentaba honor, dignidad y santidad. En verdad sus corazones estaban corrompidos, y por eso Él les tiene que decir: ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera son blancos, nítidos, pero por dentro hay un montón de huesos. Ustedes apestan, para referirse a la condición del corazón. Cuidado, hermanos. No rechaces a una persona solo por la apariencia. Cuidado, hermanos, no la descalifique por el simple hecho de que no comulga las prácticas que usted hace. Y como no las hace como usted quiere, entonces usted le rechaza. Cuidado. No vaya a ser que nos estemos pareciendo a los judíos, que se sentían exclusivos porque tenían una señal externa que los demás no tenían, y que por esa señal ellos se sentían afortunados, dichosos, los más grandes, los más santos, cuando lo que estamos hablando es que Abraham, sin haberse circuncidado, el Señor ya lo había visto como un hombre justo. Entonces la apariencia externa, hermano, no es la base para que el Señor pueda decir: este es o no cristiano. Eso es un detalle. Eso es lo más evidente acá en el texto. Pero hay otras cosas. Otra de ellas es que lo que determina al pueblo de Dios no es una descendencia biológica de Abraham, sino una filiación espiritual. O sea, nosotros, hermanos, somos hijos de Dios no
Porque tenemos sangre de Abraham. ¿De a dónde? Nosotros somos hijos de Dios porque nuestra filiación es espiritual. Y de ahí lo que dice el Evangelio de Juan, cuando dice que bienaventurados los que no son engendrados por carne ni sangre ni voluntad de varón. O sea, nosotros, hermanos, no hemos sido engendrados por carne, no somos cristianos porque traemos linaje de José, de Manasés. Nosotros no somos hijos de Dios porque venimos de la tribu de Judá. Nosotros, hermanos, no somos hijos de Dios porque venimos de la tribu de Rubén. ¿De dónde? O de Leví, para ser llamados sacerdotes en la iglesia. ¿De dónde? No. Nuestra sangre es india. Nuestra sangre, hermanos, tiene un origen que no tiene nada que ver con estas razas. Pero el pueblo de Dios no se marca por la raza, se marca por la filiación espiritual que uno llega a desarrollar con Dios. Amén, hermano. Y todavía usted está diciendo, sí, hermano, pero ¿y eso de qué me sirve? Bueno, le sirve para que usted pueda sentirse que no hay una condición que Dios le pida para llamarlo hijo de Dios, sino solo el que usted pueda creer en Cristo como el mediador, como el Salvador y el Redentor de nuestras vidas. Amén, hermanos. Y lo último, esforcémonos para poder beneficiarnos de la relación con otros creyentes con quienes compartimos una misma fe en Cristo, pero que somos muy distintos en todos los demás sentidos. Esto quiere decir, hermanos, no creamos que somos los únicos salvos. Esto quiere decir que no piense que solo nosotros somos hijos de Dios. Salgamos de nuestro cascarón y démonos cuenta, hermanos, que habrán otros creyentes en otros lugares, en otras regiones, que lo que nos une con aquellos creyentes es la fe en Cristo. Aquellos confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, pero de ahí, hermanos, todo lo demás puede ser diferente a lo nuestro. Todo lo demás. ¿Está oyendo lo que estoy diciendo? Todo lo demás puede llegar a ser diferente a nosotros. Todo lo demás. Lo que comemos, cómo nos vestimos, nuestras costumbres, la manera de adorar a Dios. O sea, todo lo demás puede ser diferente. Lo único que nos va a unir es la fe en el Señor. Entonces debemos de tener, hermanos, una amplitud de mente para no desechar a un grupo de hermanos porque adoran al Señor de una manera extraña para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a nuestro formato. Entonces, aunque parezca extraño y aunque nosotros no lo practiquemos, no por eso significa que no son hijos de Dios. No por eso significa que no son hijos de Dios. ¿Se imaginan ustedes cómo alaban al Señor allá en África, en algunos pueblos de África, hermano? ¿Creen que lo hacen igual que nosotros? No, hermano. Yo le aseguro que quizás esos cantan saltando. Esos se pasean de un lado para otro porque se percibe que tienen esa energía. ¿Cómo cree que lo hacen? Lo hacen quizás así con sus costumbres, con aquellos pueblos donde las mujeres se ponen una serie de anillos en el cuello hasta hacérselo bien largo. Y quizás ahí están adorando a Dios y usted dice, ¿y cómo es eso que están adorando a Dios con ese montón de anillos en el cuello? O quizás todos pintados, así con rayas y manchas.
cantando y adorando a Dios, y usted dice, no, esos son hijos del diablo, esos no han nacido de nuevo. Si hubiesen nacido de nuevo se hubieran quitado todas esas rayas. Pero ¿por qué? Porque no satisface su gusto. Porque para usted necesita la circuncisión. Vaya, así se lo estoy diciendo. Para usted tiene que estar circuncidado, es decir, que cumpla su gusto. ¿Y qué de aquellos cristianos que adoran al Señor? Los hombres en falda, por ejemplo. ¿Cómo miraría usted que venga un hermano aquí con falda y se sentara y levantara las manos y adorara a Dios y hasta hablar en lenguas? Dígame, ¿cómo se sentiría usted? Usted dijera, gloria a Dios, somos tan diferentes, pero nos une la fe. O usted dijera, Señor, que ese hombre se arrepienta. Porque nosotros estamos metidos en un cascarón, hermano. Para nosotros esta es nuestra fe, así es. Hermano, no necesitamos ir lejos a pueblos distantes allá en Europa, Irlanda, en pueblos en África, así nomás, hermano, en Guatemala. ¿Y no acaso los hombres andan refajados, pues? Y usted mira a los hombres refajados entrando a una iglesia evangélica, hermano, nos caemos nosotros. Por eso que hay hermanas que se caen, hermanos que se caen cuando miran a una mujer entrando en pantalones. Oh, es un gran escándalo. Uy, cómo anda, impía. O sea, es en su mundo pequeño. Porque está viendo una evidencia externa. Porque creen que así no es como se tiene que adorar a Dios. ¿Y cómo es? Tiene que usar falda y tiene que usarla hasta aquí. Y yo le he dicho, hermano, hay lugares donde hasta los colores le dicen lo que se tiene que poner. Los colores de la falda, los colores de la blusa, los colores de la mantelina. Si usted usa una mantelina negra, no la use, uy, porque lo negro es tinieblas, tiene que ser blanca. ¿De dónde sacaron eso, hermano? ¿De dónde lo sacaron? Díganme, ¿quién les enseñó? ¿A dónde está en la palabra de Dios? Entonces, ese es el punto. Eso sí ya tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Ya comenzó a retorcerse. Porque eso sí tiene que ver con nosotros. Porque nuestra manera de comprensión de cristianismo nos encierra a nosotros como encerró a los judíos en la circuncisión. Si no están circuncidados, no son de Dios. Si no se hace como nosotros lo hacemos, no son cristianos. Ahora, ¿dirá eso Dios también? Entonces, ¿es eso lo que Dios está diciendo aquí? Que Abraham vino a ser padre de aquellos que se habían circuncidado y Abraham de aquellos que eran incircuncisos, porque él mismo era un gentil y Dios lo declaró justo. Y si Dios lo declara justo, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para mandar a la gente al infierno porque no vive como yo digo? ¿Quién es usted para decir cómo un hermano o una hermana tiene que vivir? Viva su vida, vívala bien, vívala honrando a Dios y deje que Dios trate con esa persona. Pero no se clave, pero no se encierre, no diga, no, es que es así como se tiene que hacer. ¿De dónde? Y yo sé que aunque después que diga esto, usted está ahí sentado y diga, sí, pero no me parece, es cosa suya. Yo solo le estoy transmitiendo lo que la palabra dice. Amén, hermanos. Así es que sonría porque el Señor nos ama, ¿verdad? Y si el Señor nos ama, con eso es suficiente. Así que si usted mira a un hermanito medio raro para usted, ¿verdad? Usted mira a una hermanita media rara para usted, hermano, no le dé la espalda. No le dé la espalda. Abrácelo, dele la mano, dígale Dios le bendiga. No lo aísle, no lo ignore, no se crea judío cuando no lo es.